reacomodando el suelo. Se reacomoda el suelo y es capaz de soportarlo. Y si yo sigo incrementando la fuerza, se vuelve a reacomodar, vuelve a sentarse y se vuelve a reacomodar, ¿no? Pero llega un punto en que yo mínimamente o casi nada incremento el peso y esto sigue asentándose. Entonces ahí ya falló, es una falla por corte local, ¿no? La falla por corte local hemos dicho que se da en suelos flojos o medianamente densos. Luego está la falla por punzonamiento. Antes de eso me olvidaba que estas son las líneas de falla. Aparte que se reacomoda el suelo, o sea, también hay un ligero abundamiento en la superficie. Es distinto al fallas por corte general, donde acá no hay nada que reacomodarse. Todo lo que yo me hundo sale arriba. No es que el suelo es denso. En cambio, en la falla por corte local se hunde, el suelo falla, se reacomoda, gran parte se reacomoda, pero un poquito sale arriba a la superficie. Vamos. En la falla por punzonamiento, el suelo es flojo, entonces no es capaz de soportar al cimiento continuo y el cimiento se hunde, se hunde, se hunde. No hay abundamiento arriba. ¿Por qué? Porque se reacomoda nomás el suelo, porque está flojo, hay espacios vacíos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está pulsando, se está penetrando, es una aguja que está perforando. ¿Estamos? Eso se llama falla por punzonamiento. Bien, la formulación. Ya no ganó la hora, vamos a terminar esta partecita. La formulación está dado, ya sabemos que es un cimiento continuo o un cimiento corrido y que son zapatas, ¿no? Dice que en un cimiento continuo, una franja cargada de ancho B, la, la carga por unidad de área de cimentación, la falla por corte general, a ver, en una franja, la falla por corte general está dado por la fórmula siguiente. Q sub D es la capacidad última de carga, ¿ya? La capacidad última. ¿Qué significa la capacidad última? Si yo incremento a esta carga 1 kilo más, va a fallar. Pero nosotros no trabajamos con la capacidad última, nosotros trabajamos con la capacidad admisible. ¿Qué es la capacidad admisible? Es la capacidad última entre 3, donde 3 es el factor de seguridad. O sea, yo no voy a, o sea, yo tengo un factor de seguridad de 3. O sea, 3 veces más a lo que yo encuentro es lo que está soportando el suelo. ¿Por qué tengo un factor de seguridad tan alto? 3, el factor de seguridad 3 es mínimo, ¿ya? Pero ¿por qué es 3? Porque les vuelvo a repetir que el suelo, ¿se acuerdan que les dije? El suelo no es un, el suelo no es un material homogéneo, no es un material isótropo, ¿no es cierto? Entonces, ante esas condiciones, yo no sé cómo se va a comportar el suelo. Es por eso que su factor de seguridad es grande. Y el reglamento dice que mínimamente el factor de seguridad debe ser igual a 3. Entonces, esto aquí es lo último que puede soportar el suelo. Y lo admisible es la tercera parte de esto. Entonces, en falla por corte general, ¿no? La capacidad última de carga del suelo es igual a la cohesión del suelo multiplicado por un factor N sub C, que ya vamos a ver de dónde sale, más el peso volumétrico seco del suelo, peso volumétrico seco, peso seco sobre volumen de la muestra, multiplicado por la profundidad de cimentación por un factor NQ, más un medio, el peso volumétrico del suelo, multiplicado por el ancho de la cimentación por un factor volumétrico N sub gamma. En falla por corte general. En la falla por corte local, los factores NC se vuelven N'C, NQ, N'Q, N gamma, N' gamma, ¿no? Y cambia la
cambia la cohesión. Se coge únicamente 2/3 de la cohesión, multiplicado por un factor N'C, el peso volumétrico, la profundidad de cimentación, un medio, el peso volumétrico, el ancho de la cimentación. Y cuando son zapatas cuadradas, cambia la formulación. Zapatas cuadradas y corte general, 1.3 la cohesión por el factor Nc más gamma, el peso volumétrico por la profundidad de cimentación por Nq, más 0.4 el peso volumétrico por el ancho por el factor N gamma. Es en zapatas cuadradas y corte general. En zapatas cuadradas, corte local y pulsionamiento, la capacidad última de carga es igual a 0.87 C N'(C), peso volumétrico por profundidad N'Q más 0.4 gamma, ancho de la cimentación N' gamma. ¿Qué cosa es C? C es la cohesión del suelo. Gamma, peso volumétrico seco del suelo. Z, la profundidad de desplante. B, el ancho mínimo de la cimentación. Ya dijimos, de la cimentación de mayor área. NC, NQ y N gamma son factores de carga que dependen del ángulo de fricción interna. ¿Qué cosa es la cohesión del suelo? La cohesión del suelo es la cualidad por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas que dependen, entre otras cosas, del número de puntos de contacto de cada partícula tiene con sus partículas vecinas. En consecuencia, la cohesión es mayor cuanto más finas son las partículas del terreno. Entonces, ¿dónde será la cohesión mayor? En las arcillas. Arcilla rígida, aproximadamente la cohesión 0.25. Limo rígido o duro 0.02. Arcilla arenosa 0.05. Las arenas, como de la universidad, no presentan cohesión. Cohesión es 0. Es por eso que en los suelos, en las arenas, este factor siempre es 0. ¿Ya? Para encontrar la cohesión hacemos uso de los ensayos de corte directo. Se encuentra el ángulo de fricción interna y la cohesión. De tal manera que ya vamos a explicar, creo que hemos explicado, ya vamos a explicar el ángulo de fricción, vamos a explicar los ensayos de corte directo en el laboratorio. Y la cohesión, cuando se grafican 3 puntos, la cohesión, esos 3 puntos se ajustan a una curva similar al CBR, ¿no? Y la cohesión es el punto donde corta esa proyección al eje de las ordenadas, ¿eh? Y el ángulo de fricción interna es el ángulo que hace con la horizontal esa línea proyectada. ¿Qué más es importante que nos acordemos en arenas? La compacidad relativa. ¿Se acuerdan la fórmula de compacidad relativa? La compacidad relativa se puede encontrar bajo esta fórmula, también se puede estimar con el número de golpes del SPT y se estima también según la fórmula de Meyerhoff. No, con la compacidad relativa yo encuentro la compacidad relativa y tengo ángulo de fricción. Supongamos que mi compacidad relativa es 50%, entonces estoy acá, entre 36 y 65. Es una compacidad medianamente denso. Corresponde entre 11 y 30 golpes. El ángulo de fricción interna está entre 30 y 36. ¿Cuál será? Pues 50. Yo digo 50 está en la mitad de 36 y 65. Entonces yo podré decir que el ángulo de fricción interna es entre 30 y 36, 33 grados. ¿Podré decir eso? Entonces yo tengo que auxiliarme. Y es igual a 25 más 0.15 compacidad relativa si los suelos granulares tienen más del 5% de finos. Y 30 más 0.15 compacidad relativa si los suelos granulares tienen menos de 5% de finos. Con eso determino yo el ángulo de fricción interna y los valores NC, NQ y N gamma están acá con este gráfico. Acá está el valor de N' gamma, N'Q, N'C o N gamma, NQ y NC. Yo diré N gamma, NQ y NC en falla por corte general y las primas en fallas por corte local o punzonamiento.
Entonces yo primero determino si es que el suelo está denso o el suelo está medianamente denso. Entonces, para yo aplicar N gamma, NQ y NC, yo tengo que tener la certeza que el suelo está denso. Entonces, para yo tener la certeza que el suelo está denso, tengo que encontrar su compacidad relativa. Y aparte de eso, para yo determinar si la falla es por corte local o por corte general o por pulsionamiento, me voy a este gráfico. Entro con la compacidad relativa, 50% compacidad. Si yo tengo 50% compacidad relativa, siempre voy a tener falla por corte local. ¿Ven? Yo no puedo decir que tengo 50% y que el suelo está denso, ¿no? Siempre va a ser falla por corte local. Entonces yo tengo acá este cuadrito, ¿eh? Este gráfico. Fallas por corte local, fallas por funcionamiento, falla. ¿En qué momento utilizaré cuál de las fórmulas? Falla por corte local, por corte general o por funcionamiento. Únicamente cuando caiga en esos espacios. Si la compacidad relativa me da 80% y la profundidad D entre B, claro está que acá B es una zapata rectangular, pero si la zapata es cuadrada, B asterisco siempre va a ser igual a B, si la zapata fuera cuadrada, ¿no? Entonces, si la zapata fuera cuadrada, supongamos 1 metro por 1 metro, que tendrían 2 por 1, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, B más L, 1 más 1, 2, 2 entre 2 es 1, entonces B va a ser igual a 1. Entonces D entre B, supongamos que la profundidad es 2 metros, profundidad relativa va a ser 2, ¿cierto? Si mi cimentación, si mi compacidad relativa es 80%, entonces utilizaré falla por corte general. Si mi profundidad relativa es 50% con 2, falla por corte local. ¿Entendido? Entonces, si la falla es por corte local o por funcionamiento, los valores N', falla por corte local, N', falla por corte general, N nada más. Entonces, si mis fallas son por corte general, utilizaré NC, NQ y N gamma. Y si mi falla es por corte local o por funcionamiento, la utilizaré las primas. Entonces, ¿quién me dirá si utilizo las primas o no utilizo las primas? Este cuadrito, este gráfico. Ejemplo, phi igual 30 gramos, 30 grados. Si phi igual 30 grados, yo ya rápidamente estoy acá, ¿no? 30 grados, 30 grados está acá. Estoy entre una arena suelta, compacidad relativa de repente es 30 o una arena medianamente compacta. Entonces mi falla es por corte local. Y si mi falla es por corte local, entonces, ¿qué cosa tendré? ¿Una falla por corte general o falla por corte local? Será una falla por corte local. Y tendré que utilizar a las primas de esta fórmula. El factor de seguridad siempre se estima 3. Si utiliza la fórmula, me sale 0,47 kilos por centímetro cuadrado. El ejemplo más claro, vamos a verlo en el laboratorio, en la práctica del día viernes, ¿ya? En la práctica del día viernes. ¿Alguna consulta hasta acá? Estas diapositivas las voy a pasar al grupo, ¿ya? En estos momentos. ¿Hay alguna consulta? Estoy hablando solito, ¿no? Le digo que estoy hablando solito. No hay Todo bien, consultas. Ah, ya, muy bien, no hay consultas, ya. El día viernes en la práctica vamos a hacer ejemplos prácticos de capacidad portante. Utilizando, todavía estamos acá, estamos utilizando todavía, hasta acá estamos en la diapositiva 24, todavía nos falta unas cuantas diapositivas más para terminar. Utilizando únicamente la ecuación general de Terzaghi, utilizando la ecuación general de Terzaghi. ¿Ya? Estamos acá, hasta acá. De ahí ya vamos a ver que qué sucede si es que yo tengo nivel freático.
¿Qué sucede con los investigadores después del año 25? Hay una ecuación general de capacidad de carga. Entonces, vamos a ver eso. Por ahora nos quedamos acá. Ya, le voy a pasar al grupo ahorita para que estudien y para que no tengan problemas el día de la práctica, el día miércoles, ¿no? Ya, pues, y ahí también vamos a terminar con estas diapositivas que están acá. ¿Ya? La práctica tenemos el día viernes, ¿no? Muy bien, el día viernes. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Le estoy pasando las diapositivas. Listo, profesor. Ahí nos quedamos.